Adiushi Shamiwaka, somos Maximino Matus, profesor investigador de origen zapoteco adscrito al Departamento de Estudios Culturales de El COLEF, y la periodista Rocío Galván, directora del área de comunicación. En el podcast Futuros Indígenas exploramos diferentes formas de activismo digital indígena para el rediseño de los pluriversos, es decir, los múltiples universos culturales que componen el mundo. Acompáñenme. Shishamiwaka, Shinula, Shidotoloka. Hola, ¿cómo están, amigas, amigos? ¿Cómo está el día de hoy su corazón? Pues me da un enorme gusto estar con ustedes de vuelta aquí con un invitado estelar, que es pues Alejandro Mayoral, que él, bueno, ha estado al frente de unas organizaciones en apoyo a la comunidad indígena, tanto en México como en Canadá y ahora a nivel global, y su carrera a mí me parece extraordinaria. Eh, Está con nosotros, como siempre, pues mi colega, la periodista Rocío Galván, para pues igual guiar, contribuir, preguntar, siempre con este ánimo que ella tiene para explorar las cuestiones pues más íntimas de lo que es el activismo indígena y los futuros también, ¿verdad? Bueno, eh, Alejandro, por favor, dime si voy en lo correcto en cuanto a tu bio. Según yo te he conocido y te he seguido en las redes, y además debo de decir que he tomado cursos en Indigenous Friends Association. Ah, Entonces, bueno, mira, nice. entiendo Gracias. que tú pues eres indígena mixteco Ujú. que estudió maestría y doctorado en la Universidad de York en Toronto, Así ¿correcto? es. Y desde ahí entiendo que desde la maestría y el doctorado empezaste a concebir lo que iba a ser Indigenous Friends Association, primero con una app que después, bueno, empezó a crecer y a crecer, un modelo Yes. muy interesante, muy adecuado. Bueno, ya para terminar y darte la palabra, quiero decirles que yo tuve la gran oportunidad de tomar un curso con Indigenous Friends Association, donde intentaban pues ayudarnos a empoderarnos a través de las tecnologías, en el sentido de cómo usarlas, para qué usarlas, cómo presentarnos también cuando buscamos trabajo, para hacer un pitch, para presentar un currículum digital, etcétera. Es el curso básico. Y Ujú, a mí me pareció fabuloso, y además conocer y platicar con indígenas de diferentes partes de Canadá, más que nada. ujú. Y yo muy agradecido que me hubieran aceptado desde México. Bueno, pues estuve feliz aprendiendo muchísimo, y ahora tenemos la fortuna de estar aquí con el fundador de esta organización. Alejandro, por favor, cuéntanos un poco este trayecto por Indigenous Friends Association, que entiendo fueron que unos 4 años más o menos. 9 años en total, Wow, nueve ok, años, ok. 9 años. Quede corto. Eh, Adelante. bueno, primeramente, gracias Max por la invitación. Muchas gracias a tu audiencia también por estar escuchando. Para mí es un honor poder compartir muchas de las experiencias comunitarias y mucho de este trabajo colectivo, porque quiero reconocer que a pesar de que a veces yo fui el iniciador, hubo muchas personas involucradas en el proceso y varias personas de la comunidad han estado involucradas en el proceso y crecimiento de la organización. Eh, Me parece fenomenal el trabajo que has hecho de hacer un resumen de mi carrera. Te agradezco mucho, Max. Actualmente, como bien dices, ahorita hice la transición hace poco a llegar a nivel global, pero sigo conectado mucho con el trabajo de Indigenous Friends y precisamente por el trabajo de Indigenous Friends ahora estoy en Access Now, que es esta organización global en el tema de derechos digitales. Aquí una de las partes fundamentales que quiero compartir con la audiencia es que estas conexiones entre los conocimientos indígenas, y lo hablo en plural por la diversidad de conocimientos indígenas que hay, la diversidad de comunidades que hay, y las tecnologías digitales es algo que siempre se habían visto como antagónicos, se habían visto como contrarios. Y durante varios años, desde el punto de vista de la academia, pero también desde el punto de vista comunitario, eran cuestiones que se veían contradictorias. Sin embargo, y esta idea de precisamente lo que comentabas, Max, de poder desarrollar una app
fue lo que empezó y que empezó por una necesidad comunitaria. Eso es muy importante decirlo. Trabajando con varios elders, ancianos de la comunidad en Toronto, fueron los que me dijeron, Alejandro, tú que tienes tecnología como parte de tu contexto, parte de tus conocimientos y de tu entrenamiento, queremos que nos ayudes a desarrollar una app. Entonces, venir desde esa parte comunitaria que creo que es fundamental en este trabajo. Y a partir de esto nos dimos cuenta que el hecho de desarrollar una plataforma, en este caso app, una app móvil, era el inicio de muchas conversaciones, porque ahí nos empezamos a dar cuenta de los retos que existen y que nunca se habían puesto en la mesa. Y ahí empezó mucho mi trabajo de investigación. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué ha estado pasando? Estoy hablando del año 2014, 2015. Había muchas expresiones digitales, en medios digitales, acerca de muchas formas de arte indígena en medios digitales, como música, arte visual, videos, pero había muy poco contenido acerca de las relaciones y además desde un punto de vista en la creación, en el software, en el hardware, cómo los conocimientos indígenas se integran en esa parte. Y ahí hubo una parte muy interesante de poder empezar a ver y visualizar cómo los conocimientos tradicionales aportan para el desarrollo de la tecnología. Y aquí, ¿cómo? Los conocimientos indígenas que van conectados a la tierra, a la parte comunitaria, pueden agregar algo al diseño de tecnología. Y esa es la parte importante y fundamental. Uno de los grandes aportes y desde el punto de vista del trabajo comunitario que hicimos fue el poder visualizar cómo la ceremonia del tipi, el tipi que es eh, housing, manera de vivir de manera tradicional, que es como esta pirámide en forma piramidal que existe en muchas comunidades en Norteamérica, cómo esta ceremonia de levantar el tipi es muy similar a cómo estábamos desarrollando el software. Entonces, en lugar de seguir una metodología centrada en Silicon Valley, centrada en estas startups, lo que decidimos, porque era una app comunitaria, era seguir los protocolos de la ceremonia de levantamiento del tipi. Y eso ¿qué involucró? Eso no nada más fue la indigenización de la app, fue una manera de involucrar los aspectos comunitarios y los aspectos de la tierra en el diseño de la app, que empezáramos a visualizar muchos de estos aspectos a la hora de desarrollar tecnología. Déjame dar dos ejemplos muy rápidos. Uno fue con el ejemplo de los roles. Generalmente en la tecnología siempre está el administrador, los usuarios y el desarrollador, ¿no? Y a veces los moderadores. Cuando fuimos con los ancianos y les dijimos, estos son los roles que va a haber en la app, dijeron, eso no tiene sentido a nivel comunitario. En el contexto de Toronto existen los clanes. En Anishinaabe, que es el grupo mayoritario de Toronto, no, se manejan los clanes. Y los clanes involucran responsabilidad. Cualquiera que entra al espacio tiene una responsabilidad en el espacio. Y esto involucra una forma de integrar cada una de las personas que utilizan los espacios digitales de una manera muy distinta, porque cada uno, inclusive nuevos usuarios, lo que llamamos usuarios, tienen responsabilidades hacia las nuevas plataformas, ¿no? Hacia la plataforma. Y obviamente de manera horizontal y también cuáles son las responsabilidades que tenemos uno al otro. Entonces no significa que yo tenga más poder que tú y yo te pueda sacar de la comunidad. Es decir, cómo podemos empezar a visualizar de manera comunitaria cuál es la responsabilidad para que esta plataforma genere un bien común. Y esta es una manera muy distinta de ver la tecnología, porque entonces ya no estamos hablando de cuánto vamos a ganar con la plataforma, cómo vamos a maximizar y maximizar las ganancias, sino estamos hablando de un bien común. Y ahí cambia mucho la perspectiva, ¿no? Y también empezó mucho de y creo que ahí hubo mucho de esta forma también de empezar a ver a los datos, que una de las cosas que ha pasado a nivel comunitario es que de manera histórica las comunidades indígenas
han sufrido esta extracción de datos, ¿no? Esta extracción de historias, de conocimiento tradicional, no solo desde la academia, ha sido desde muchos otros Ámbitos. sí, ámbitos. Y ha sido algo muy recurrente y que ahora con las redes sociales, ahora con las plataformas digitales, pues esto se está acelerando, ¿no? Entonces, ahí empezó mucho este trabajo de empezar a explorar esto de la soberanía de datos indígenas, que son tres palabras que tienen mucha carga cada una por separado. Soberanía, que involucra soberanía y cuáles son los parámetros de soberanía. ¿Qué son datos? ¿A qué le llamamos datos? Y en un contexto comunitario, ¿a qué le llamamos datos? Y además, ¿qué es indígena? ¿No? ¿A qué le llamamos indígena? Y cuando las tres se unen, involucra una manera bastante compleja de empezar a entender y visualizar los conocimientos tradicionales. Entonces, ahí empezó este discernimiento de cuáles son los parámetros o cuáles son las cuestiones tecnológicas que tenemos que considerar para empezar a generar un marco de protección al conocimiento tradicional indígena, ¿no? Y bueno, ahí se han abierto varias posibilidades. Y nada más conectando con la historia que comentaste al principio, Max, porque creo que es muy importante, ahí nos dimos cuenta de la importancia creando la app, cómo era muy, muy, muy importante empezar también a generar el desarrollo de habilidades digitales a través de cursos, pero donde los jóvenes indígenas estén aplicando y desarrollando la tecnología, no nada más que fueran usuarios de la tecnología, sino de que se vuelven agentes y desarrolladores de tecnología. Y muchas veces venía esta cuestión de yo no tengo las habilidades, y es generar esta confianza en no, la tecnología también es tuya y es también tú la puedes apropiar y adaptar a las necesidades comunitarias. Entonces, ahí fue mucho de lo que tú experimentaste en Digital, en precisamente empezar a entender el potencial de estos conocimientos tradicionales en el desarrollo de la tecnología. Claro, qué increíble. Alejandro, me parece extraordinario esto porque la manera como se maneja a las generaciones, a los viejos de la comunidad, donde les haces ver que es por un bien común y a los jóvenes, ¿verdad? O sea, es integrar a las generaciones y siento que es un trabajo muy importante porque normalmente cuando hablamos de las comunidades indígenas en cualquier parte del mundo, siempre hablamos en un sentido deprimente, que están abandonadas, que están pobres, que su patrimonio ya se los robaron, cosas así. Entonces, este lenguaje, esto que nos acabas de explicar tú de una manera tan sencilla de cómo convencer a los que a veces es más difícil convencer, porque finalmente los jóvenes siempre están integrados a la tecnología, pero los ancestros, los viejos, de alguna manera los que dieron origen a esas comunidades son a veces los más difíciles de convencer. Entonces, me parece un ejercicio que debieran efectuar todos. Quiero preguntarte dos cosas para darle lugar a los Claro. datos. Primero, ¿cuántas personas están integradas en esta red que tú formaste? Y dos, ¿qué es lo que está de fondo de pantalla? Este dibujo que está atrás de ti me llama la atención. Quisiera que me explicaras. Claro que sí, con mucho gusto. Indigenous Friends actualmente tiene, el staff son 33 personas, con un board de 9 personas, donde parte de la misión es la mayoría de las partes de los miembros del board son indígenas en Canadá. Eso quiere decir que precisamente el poder de decisión reside dentro de las comunidades. En este caso, Indigenous Friends está incorporada en Canadá y por eso este enfoque, este delineamiento de estar en el territorio que se le llama Canadá. Y bueno, red de jóvenes, ahorita ya te puedo compartir que en la última estadística que leí ya estamos hablando de más de 1,500 jóvenes que han salido de nuestros cursos y que pues obviamente han transicionado en diferentes carreras e inclusive, como bien lo dijo Max, es un curso introductorio y la idea es que a partir de ahí pues, puedan empezar a desarrollarse y especializarse, ¿no? Dentro de las tecnologías digitales. Y acerca de del fondo de pantalla, que me parece, y por eso lo quería cambiar, es precisamente mucho de lo que estaba explicando. Una de las cosas que ven de este lado
es precisamente esta persona corporativa, ¿no? Y que viene con esta cabeza de serpiente, porque dentro de las comunidades en Norteamérica, de Estados Unidos y Canadá, con todos los oleoductos que vienen desde el Ártico, ha sido uno de los grandes formas de activismo, obviamente, de tratar de parar la construcción de oleoductos. Y una de las analogías que se ha manejado y una de las historias es la historia de la serpiente negra, la serpiente que trae toda esta desgracia y afecta al agua, ¿no? Y cómo afecta al territorio. Y entonces, parte de esto es que las tecnologías digitales, sin un movimiento crítico, se vuelven como esta serpiente negra, nada más ahora con un ambiente corporativo y precisamente en esta parte de ver, visualizar la información, ¿no? Que son precisamente los ojitos que ven en la parte de arriba. Y de este lado, del otro lado está esta visión comunitaria, ¿no? Esta visión comunitaria, y que esta visión comunitaria lo que genera es esta red de protección, que son las fresas y las flores, que precisamente es esta parte del territorio, ¿no? Y cómo este aspecto de la tierra y volver a la parte comunitaria genera la conciencia en el joven de precisamente empezar a visualizar todos estos aspectos que he estado mencionando, ¿no? Y que precisamente por eso está aquí conectada a la cabeza todos estos aspectos de la soberanía de datos, de la descentralización de la infraestructura, la incorporación de las ceremonias en los protocolos de desarrollo de tecnología, bueno, todos estos precisamente en la generación de la protección en contra de las grandes compañías tecnológicas. Claro, Oh, claro. qué padre. Y, Es que me encantó, por eso quería que lo Sí. y describieras. tuvimos la oportunidad, además de que el artista estuviera también en una de las Allí sesiones y nos está. explicara, y tenía una vida increíble porque le gustaba estar medio aislado en mucho tiempo de su vida, justo para vivir cercano a la naturaleza, a la tierra, y nos explicaba cómo había hecho del arte pues una forma de vida también y de reflexión, de meditación, etcétera, ¿no? Entonces fue muy, muy bello porque justo la parte de la formación de Indigenous Friends, al menos en este módulo, el introductorio es explorar el potencial, ¿no? Y Así ya es. después viene un módulo que dura muchísimo más, que es Ahí en más Digitech. compromiso, muchas horas, Sí, pero justo ya es para que tú crees, no solo para que exacto. uses, sino para crear, ¿no? Y eso ya es lo Claro. más relevante. Ahora, a mí me encanta cómo Alejandro nos ha explicado, pues justo la importancia de no crear tecnología basada en el modelo Silicon Valley, es decir, el Ajá. escritorio, ¿no? O sea, Sí, la gran mayoría de las comunidades indígenas nunca han trabajado en mesas y escritorios con cajones y archivos, ¿cierto? claro que Así no. Han trabajado la tierra y en Mesoamérica la milpa y el Claro. surco y la diversidad de Ah, maíz con calabaza, con chile que se siembra en el surco. claro. Entonces, ¿cómo podemos pensar una interfase que tome como metáfora no el escritorio, sino el surco? Y un poco Esa- por ahí creo que se conecta a lo que nos comentabas. Precisamente una de las cosas que siempre decimos es las tecnologías indígenas es algo que están alrededor de nosotros, pero muchas veces en este modelo occidental no las consideramos tecnología. Les cambiamos inclusive el nombre, conocimiento tradicional, manejo de la tierra, pero llamarle tecnología. no. No, y desde la academia somos los más agresivos. No, eso no entra en dentro del currículum de tecnología. Y creo que ahí viene un cambio de mentalidad. No, esas también son tecnologías que tienen otros parámetros y otras formas de ver al mundo y otras formas de, obviamente, percibir la ciencia también, porque la ciencia y la tecnología occidental pues van muy de la mano, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a percibir estas nuevas estas cosmogonías que han estado por miles de años? Ahora verlas como parte de la tecnología. Y aquí uno de los aspectos muy interesantes es que cuando empezamos a hablar de estas tecnologías indígenas que están alrededor de nosotros, algo que, y esto sí se tiene en común en muchas comunidades y de diferentes tecnologías, podemos hablar del kayak, podemos hablar del tipi, podemos hablar de la milpa, podemos hablar de los puentes en Sudamérica. Eh, eh, hay muchas formas de tecnologías. Siempre el aspecto comunitario es central, es cómo esto beneficia a la comunidad, ¿no?
Que en esta parte que dices, Max, en la parte del Silicon Valley, siempre ha sido el maximizar la ganancia, maximizar para que una persona o un grupo de personas se beneficie y todos los demás se ven como parte de esta extracción, ¿no? De esta continua extracción de recursos. Y aquí es precisamente donde se empieza a cambiar mucho estos parámetros en la forma de poder concebir tecnologías digitales. Hablando inclusive cuando hablamos con yo les llamo tecnócratas, que son los desarrolladores, yo tengo estudios en ciencias de la computación, hablando con muchos de mis colegas, de repente es hablar un lenguaje completamente distinto. ¿Por qué? Porque parte, y de ahí viene desde un punto de vista de la academia, de la formación, siempre se ha visto la tecnología como una forma de rendimiento, un rendimiento para maximizar la ganancia financiera económica, no necesariamente la ganancia comunitaria o el bien común. Entonces, cuando empiezas con los tecnócratas a hablar de, no, tenemos que ver el bien común, ahí empiezan las conversaciones incómodas. Ahí empiezan Ok. las conversaciones incómodas, donde, no, pero ¿por qué? No, eso no es tecnología, no, eso no sirve, eso no lo entiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, claro, qué increíble. Alejandro, en esta otra parte que tú mencionabas en tu introducción del patrimonio, de la preservación del patrimonio de las comunidades indígenas, ¿cuál podría ser tu balance en este momento? Porque hablaste de extracción, pues también han extraído todo lo que han podido de toda esta riqueza cultural de nuestros pueblos. Claro, una de las cosas, y aquí muy interesante, no tengo una respuesta, porque no hay una respuesta universal a todas las comunidades, y esto es parte de la complejidad de la conversación, que cada comunidad puede tener una percepción de cómo quieren ver su conocimiento tradicional en el mundo. Hay comunidades que son muy abiertas acerca de su conocimiento, porque inclusive lo ven como una forma de pues, preservar, ¿no? Porque muchos de los ancianos ya están falleciendo, las personas que son los que tienen el conocimiento, pues ya no están o ya no les interesa, entonces lo ven como una forma de supervivencia, ¿no? Sin embargo, hay otras comunidades que son muy, muy, muy protectoras, que pues precisamente por sus procesos históricos tienen ya ciertas instituciones o ciertos individuos que están preservando el conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido hay varias formas, pero a lo que quiero llegar es de que en la parte de la protección al conocimiento de datos indígenas, uno de los grandes, grandes retos es la parte del dominio público, porque se asume que todo el conocimiento indígena es parte del dominio público, ¿no? Y entonces, con base en esto, entonces cualquier conocimiento de una comunidad rarámuri o de una comunidad totonaca tiene que estar lo conecto a los medios digitales, en Wikipedia. Hay que ponerlo en medios libres, ¿no? Es conocimiento que todo el mundo tiene acceso. Y aquí es donde vienen los procesos de consulta. Las comunidades dieron el consentimiento para que todo ese conocimiento ancestral esté en un portal en Internet. ¿Quién es el que generalmente se va a beneficiar de ese conocimiento? El dueño del portal. Sí, el del portal o inclusive gente de fuera, académicos en Europa, académicos en el norte global, que quieren saber de estas comunidades, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión importante. Sin embargo, hay que recalcar que hay comunidades que lo ven como una forma de sobrevivencia. ¿Por qué? Porque si ese conocimiento no se pone en Wikipedia, por ejemplo, se pierde. Entonces, por eso aquí sí no hay una universalidad en las aproximaciones en la parte de soberanía de datos indígenas. Claro, claro, y eso es muy importante, ¿no? La localización radical de las expresiones culturales, pero también lo que hay en común. Y entonces creo que Sí, tú tienes la capacidad de hacer justamente ese balance como indígena mixteco de México que ha podido trabajar y organizar, pues ser parte además de una comunidad diversa indígena en Canadá, que a mí me parece fabuloso. Digo, ¿cómo logra Alejandro hacer este trabajo? ¿No? Y cómo, o sea, ha sido capaz de tener diálogos, me imagino, pues tan abiertos, tan sinceros, que ha sido aceptado como una persona que es, pues,
un hermano, alguien que es capaz de formar parte de comunidades que forman parte, ¿no? Indígenas extendidas en territorios que van de México a Canadá y Así ahora es. global, ¿no? Me gustaría saber tú, en México, entiendo que has hecho también algún trabajo, no sé si tienen Sí, aquí presencia en una organización o cómo es el sí. trabajo acá. Ajá. Aquí, déjame decirte que antes de tener el privilegio de estudiar en Canadá, hicimos una organización en México, en la región Totonaca, en el norte de Veracruz, con Puebla, muy cerca de Cuetzalan, en los municipios de Filomeno, Mata y Mecatlán, en Veracruz. La organización llama Maxtayani. Maxtayani en Totonaco significa trabajo comunitario. Cuando la gente se junta a hacer el tequio, de hecho, Magtayaní, de hecho, es un verbo en pasado. Se juntó ayer la gente, es Magtayaní. Entonces, mucho del trabajo que obviamente se ha hecho en Canadá, lo hemos tratado de replicar. También estoy poniendo la página de internet en el chat en México. Eh, Sin embargo, bueno, uno de los grandes retos en México, y esto es algo que está a veces fuera del alcance, es pues el reto de los recursos, porque los recursos pues obviamente son mucho más limitados. El hecho de la recaudación de fondos en México es un poco pues más difícil, ¿no? Más difícil que en el contexto de Canadá. Entonces, ahí la labor sobre todo se ha enfocado mucho con el trabajo con maestros dentro de las comunidades, maestros de las escuelas que están directamente trabajando con muchos de los alumnos, porque creemos que sobre todo en las comunidades indígenas, en el contexto de Veracruz, creo que las escuelas son espacios de creación y son espacios de oportunidad, donde precisamente ahí con la ayuda de los jóvenes, con esta idea de que les gusta la tecnología, quieren empezar a hacer cuestiones de tecnología, pues hay esa voluntad, ¿no? Y al mismo tiempo están conectados pues con el conocimiento, ¿no? Y con sus abuelos, con las abuelas, y cómo pueden empezar a generar iniciativas que ayuden a recuperar y a preservar mucho del conocimiento tradicional. Totalmente, ¿no? Y entiendo justo esta cuestión de la que hablas acerca de el involucramiento de la sociedad, de la recaudación de fondos, etcétera, etcétera. Son contextos totalmente diferentes, pero efectivamente aquí hay maneras particulares del trabajo. Están estas universidades comunales, por ejemplo. Las La Guaco, interculturales. exactamente, las interculturales y la Guaco, que se trabaja por TEC, Ah, y bueno, hay muchos sí, modelos, ¿no? Y justamente a través de las maestras y los maestros es como se puede también generar estos espacios de reflexión. Y entonces yo espero que este programa que también pues mencionas pueda de alguna manera irse expandiendo cada vez más aquí en claro, México, en Oaxaca, en Baja California y en todos los claro, por lugares donde se supuesto. pueda llegar. Entonces, para eso, pues seguramente te estaremos buscando y también para conocer más acerca de Access Now, que es en donde estás en la actualidad, que es una responsabilidad global y que pues entiendo que implica mucho de tu tiempo, pero seguro para hacer pues un impacto mayor. Me gustaría compartir solo un pensamiento y algo precisamente conectado a lo que acabas de decir, Max. Hace 2 semanas tuve el privilegio de conocer a la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Taiwán, porque vamos a tener un evento el próximo año en Taiwán relacionado a derechos humanos. Y una de las cosas es que Taiwán es un país que tiene una inversión muy fuerte en todo lo que es producción de inteligencia artificial y los chips de la inteligencia artificial, o sea, en el hardware, ¿no? Pero también hay mucha presencia indígena, hay muchos grupos indígenas en Taiwán. Entonces, tuve la oportunidad de compartir con muchos jóvenes indígenas el rol que tienen en esa industria, en el rol de la inteligencia artificial, en el rol que tienen en el desarrollo de los chips en Taiwán, ¿no? Entonces, fue muy motivante ver a los jóvenes completamente involucrados e interesados en estos temas y de que cómo desde su propia identidad pueden aportar pues cómo poder hacer esta industria más ética, ¿no? Y más relacionada y conectada con el medio ambiente.
Así es, por ahí ya hay todo un movimiento también anclado en Canadá, pero en Australia, Hawái y en varios lados sobre la inteligencia artificial indígena, sus Sí, posibilidades, indígenas ¿no? sí hay. Y está Ujú. increíble y se puede pensar desde otras inteligencias diversas, Claro, localizadas radicalmente, no necesariamente occidentales, ¿no? Y esa, la claro. diversidad es lo que mantiene pues vivo a este mundo, sus cosmologías, sus pluriversos. Muchísimas gracias, Alejandro. Pues tenemos que ir cerrando, lamentablemente, esta muy rica conversación y no me queda más que agradecerte todo lo que has hecho y todo lo que compartiste con nosotros y esperamos tenerte en algún momento también, pues aquí en el territorio del noreste de México, porque hay grupos también muy Claro. interesantes y humanos que con los que estamos trabajando y con los que seguramente habría mucho que compartir y aprender en conjunto. Sí, cómo no. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Un placer, muchas gracias. Que tengan Ok. bonito día. Hasta Esquishepeli, luego. esquishepelatu, sikarucheu, Hasta, chemihuaca. Hasta la próxima. hasta la próxima. El podcast Futuros Indígenas es una producción del área de comunicación de El COLEF, Centro Público CONACYT, y Skenda Lab, Laboratorio de Creatividad e Innovación Indígena Digital. Hasta la próxima.